la iniquidad. Vamos a hablar de la iniquidad, porque la iniquidad es algo que toma la iglesia y la mantiene cautiva. Y lo vamos a ver más adelante. Seguimos creyendo en Dios, seguimos amando a Dios, queremos hacer las cosas bien, pero como que hay algo que nos retiene. Pastor, es que usted no sabe las que me pasan a mí. No las sé, pero me las imagino, porque a mí también me pasan. Entonces llegan como una persona que trabaja conmigo con unas excusas así tremendas, ¿no? Unos argumentos así, y tienen unas historias maravillosas para todo. Y así tenemos nosotros historias maravillosas para presentarnos delante del Señor y decirle, no lo hice porque esto, porque lo otro, y no nos damos cuenta que la iniquidad está cobrando su cuota. La iniquidad está haciendo lo suyo en cada uno de nosotros, en nuestras familias. Así que hoy empezamos esta enseñanza y dentro de 8 días vamos a terminar con una ministración. Yo no sé si la palabra dentro de 8 días sea mucho más corta, pero vamos a ministrar y vamos a ser libres de la iniquidad. Éxodo, capítulo 34, versículos del 6 al 7. Éxodo, capítulo 34, del 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? En el primer servicio sonaban las hojas. Carlitos, haga sonar esas hojas ahí, porque esto aquí la mayoría vienen con tecnología. Vea, Carlos, que tiene no sé cuántas Biblias en la casa y me trae el celular. Y a mí si es que no compra una Biblia, ¿no, hermana? Los evangélicos abran la Biblia. Los hermanos también abran la del celular. Leemos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cómo es el Señor? ¿Usted cree eso? ¿Es fuerte? ¿Qué más es? Y piadoso. Tardo para la ira y grande. Uy, qué bueno, ¿no? ¿Se imagina donde el Señor reaccionara como reaccionamos nosotros? Ya no habría nadie. No existiríamos. Pero no, Él es así. Es algo tremendamente grande. Grande misericordia y verdad. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es lo que perdona a Dios? Discúlpeme. 3 cosas, ¿no? Téngalas en cuenta. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo, sí, porque alguno dirá, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Padre, en el nombre de Jesús colocamos la palabra y pedimos, Señor, que vaya mucho más allá, Señor, de un sermón, de escuchar, Padre, tal vez un estudio, y que esa palabra ministre y genere, Padre mío, Señor, expectativas que nos lleven, Padre, a tomar las medidas que sean necesarias para tener una completa libertad en Cristo Jesús. Entonces ya dijimos que hace 8 días hablamos de la libertad en la mente. Ahora encontramos que en este pasaje que acabamos de leer, el Señor habla de 3 cosas que nos separan de Él. 3 cosas, usted ya se las aprendió. ¿Cuáles son? La iniquidad, la rebelión y el pecado. La mayoría no sabemos diferenciarlas. Ahora, si usted me dice, ¿la iniquidad es pecado? Claro. ¿La rebelión es pecado? Por supuesto. Las 3 son pecado. Pero sí marcan una diferencia y usted las va a encontrar no solamente en el Éxodo, las va a encontrar en el Salmo 51. Una de las cosas que dice David constantemente, ¿cuál es? Señor, líbrame de mi pecado, perdona mi iniquidad, borra mis rebeliones. ¿Cuántas veces nosotros en oración hacemos eso? Por lo general estamos interesados en zafarnos ¿de qué? Del pecado, sí, el pecado es lo que nos estorba. A ver, me explico. Si yo me alisto para venir a la iglesia y tengo una mancha de chocolate en la camisa, no se me ve, ¿cierto?
Entonces me pongo mi chaqueta y me vengo como bien pinchado. ¿Qué ve usted? Lo estético, lo de afuera. Pero si la mancha es aquí, donde todo el mundo la ve, mire a ver Marlene, ¿qué va a hacer? Limpiemos, pásele el trapo, pásele esto. Estoy afanado por lo que se ve. A veces nosotros pensamos que Dios solamente está viendo el pecado. Pero hay rebelión. Y lo más tremendo es que hay iniquidad. Y así nosotros no nos demos por enterado, las tres cosas nos afectan. La iniquidad es pervertir el derecho. Iniquidad es pervertir el derecho. O sea, hay un derecho establecido para nosotros como hijos de Dios. Un derecho que nos da lugar a tantas cosas, a tantos privilegios que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Ese derecho es que usted tiene derecho a ser sano. O sea, no es que usted clama y dice, ay Señor, si quieres sanarme. No, usted tiene el derecho a ser sano. Usted tiene todo el derecho a ser feliz. Usted tiene todo el derecho a tener una familia en orden. Pero el enemigo, a través de la iniquidad, siempre le va a hacer ver que usted no es merecedor. Que usted se ha portado, ¿cómo? Mal. Y cuando uno se porta mal, lo que le den, ¿no? Cuando uno se porta mal, no exige, sino, Señor. ¿Sí? Pero cuando se porta bien. Entonces, la iniquidad pervierte el derecho. La iniquidad nos desvía del propósito. Nos desvía del propósito. El Salmo que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y podemos nosotros indagar en el corazón del Señor y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy yo puesto en esta tierra? Y seguramente el Señor le va a decir, el asunto no es que usted lo sepa meramente. Claro, lo primero que debe hacer es saberlo. Lo segundo es que usted realmente camine hacia ese propósito. Hacia ese propósito. Que el día que expiremos, el día que dejemos de existir aquí, uno se muere y diga, pero cumplí. Finalmente lo hice, ¿cierto? Ese es el propósito, pero la iniquidad no. La iniquidad nos desvía. La iniquidad hace cosas como las que pensaba de pronto Jonás. El Señor dice Nínive y nosotros tomamos un pasaje para Tarsis. Y estamos felices porque vamos en el barco para Tarsis, pero en ese barco nos van a pasar muchas cosas. En ese barco se nos va a venir la tempestad. En ese barco tal vez decidamos arrojarnos al mar como Jonás, porque no vamos para donde Dios quiere que nosotros vayamos. Eso hace la iniquidad, nos desvía completamente del propósito. Esa es la iniquidad. Así, más a grosas palabras, esa es la iniquidad. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es el acto soberano de cualquier hombre en esta tierra que decide negar la existencia de Dios. Eso es la rebelión. Ay, que yo soy ateo. ¿Por qué es ateo? Porque a mí me dio la gana de ¿qué? De ser ateo. Yo soy ateo. Ay, pero es que hay un Dios. No, que Dios ni que nada. Pero es que hay una palabra de Dios. Ay, hermano, eso, el papel aguanta todo. Entonces, esa es la rebelión. Aquel que niega a Dios en todas sus formas. Usted lo encuentra en Romanos capítulo 1. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, encuentra una serie de personas que negaron la existencia de Dios. Dice Romanos que pudiendo conocer a Dios a través de la creación, simplemente no. Y adoraron la creación, pero no al Creador. Dice, por tanto Dios los abandonó. ¿A qué los abandonó? A sus razonamientos. Y ahí viene el homosexualismo, viene el lesbianismo, dice Romanos 1. También viene ¿qué? Vienen herejías, viene todo tipo de situaciones de maldad. Porque el hombre simplemente desconoce a Dios. Ya. Y lo tercero que es el pecado. ¿Qué es el pecado? La definición de pecado es sencilla. Pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Quién peca? El que está transgrediendo la ley de Dios. Ese es el pecador. Así, de esa forma, miramos esas tres cosas y buscamos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para la rebelión? La rebelión se termina cuando el hombre también voluntariamente decide aceptar que hay un Dios. Cuando se le viene el mundo encima y dice, ay Dios mío, ayúdame. Ay, verdad que soy ateo. Entonces ya empieza a reconocer a Dios. Entonces la rebelión ya empieza a aceptar que hay alguien soberano, empieza a aceptar que hay unos reglamentos para que pueda organizar su vida. Ahí termina la rebelión, cuando el hombre decide aceptar a Dios. ¿Cómo es quitado el pecado? A través de la fe en el Hijo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y lo que hizo en la cruz del Calvario,
creemos en el poder de la sangre para limpiar nuestros pecados, automáticamente el pecado se va. ¿A dónde viene lo complejo del asunto? Con la iniquidad. Porque la iniquidad ya es un asunto realmente mucho más de trabajo. Y la mayoría de personas llegamos a la iglesia ignorando que hay una iniquidad. Y a veces se nos pasa la vida en la iglesia y no sabemos nada de la iniquidad, ni lo que puede causarnos, los estragos que causa en el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Por eso hoy vamos a aprender de la iniquidad. Vamos a mirar algunas cosas sobre qué es, cómo opera, y dentro de 8 días seguramente estaremos hablando cómo ser libre de la iniquidad. En Éxodo 34:7, que ya lo leímos, el Señor habla acerca de algo que a veces nosotros no decimos, que Él perdona. ¿Qué? Mire, a ver, vuelvo a mirar. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que no tendrá por inocente al malvado, pero me llama la atención después de ese punto y coma que dice que visita la iniquidad de los padres. ¿Cómo así que visita? Ese tipo de visita, ¿qué es? O sea, yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice el Señor. Pero, ¿a usted le gustan los peros? A mí tampoco. Después de cada pero encuentra uno una sorpresa, ¿no? ¿Cómo le fue, hijo, en el colegio? Bien, mami, pero después de cada pero siempre tiene que estar uno preparado para cualquier cosa. Y el Señor aquí nos pone un pero. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos y sobre la tercera y cuarta generación. Y eso que visito es que dice, yo vengo a tomar orden de lo que está pasando con su vida, con sus hijos y con los hijos de sus hijos y con todos los que vienen detrás de usted. Es una ley de Dios, algo que está establecido. Nuestro Dios es Dios de generaciones, usted lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Y el propósito de Dios para con nosotros en esta tierra, ¿cuál fue? Bendecirnos de generación en generación. Eso fue lo que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es desde la época de Abraham hasta la última. El deseo de Dios es ese. Pero la iniquidad tiene su nacimiento desde el mismo Edén, desde la creación del hombre. Porque el Señor establece reglas, establece normas. Él es Dios y no puede dejarnos sin normas. Y coloca a Adán y Eva allí, en el Edén, en el huerto del Edén. Los coloca, les dice, bueno, muchachos, disfruten todo, esto es para ustedes, gócesela. Hagan lo que quieran. Se me olvidaba, dice, pero aquí hay un árbol. No son 2 árboles, no. Imagínese el planeta Tierra para ellos. Y coloca un árbol. Dice, este árbol no lo toquen, no coman del fruto. Y hay ese árbol tan bonito, ese es el de la vida, ese es el árbol de la vida. De él coman. El árbol de la vida lo podían tomar, pero de este árbol, no. De este no. Y lo primero que hace el hombre es transgredir la ley. Pecó. Pero hay un problema con Adán y Eva, y es que nunca se arrepienten. Usted no ve a Adán arrepentido. Usted cuando mira a Adán ve a un irresponsable de aquí a Pekín. ¿Dónde estás, Adán? Y el hombre haciéndose el loco, ¿no? El hombre por allá con que... Sí. Cuando finalmente tiene que confrontar al Señor, le dice, ¿comiste el árbol? Le dice, la vieja esa que usted me dio, hombre, ¿para qué me fui a dañar la vida? ¿También que estaba yo? Hay una excusa. ¿Sí? La mujer que tú me diste. Esa no es la actitud de alguien que ha transgredido la ley. Esa es la actitud de alguien que simplemente quiere vivir al otro lado de la cerca. Entonces llama a Eva. Venga, Eva. Eva, ¿qué pasó? ¿Comió el árbol? Sí, yo comí. Es más responsable Eva. Pero nunca ninguno de los dos pide perdón. Nunca ninguno de los dos se arrepiente. Y de ahí toma Satanás la autoridad que Dios le dio al hombre
y empieza la raíz de iniquidad, transmitiéndose de generación a generación. Y algo que vamos a ver más adelante es que la iniquidad, generación tras generación, se va volviendo mucho más pesada, mucho más gruesa la cadena. Al punto tal de que cuando usted mira unas hojitas más adelante, habían pasado varios años, de pronto lo encuentra unas hojitas más adelante en la Biblia, encuentra que uno de los hijos de Adán y Eva decide cometer homicidio contra su propio hermano. Lo que empezó, ¿por qué? Por una desobediencia. ¿Ya dónde va? En un homicidio, en derramamiento de sangre, y de ahí para acá se desbarajusta toda la raza humana. Ahí está donde nace la iniquidad. Y empiezan a generarse los problemas para el hombre. Empiezan a darse las cosas más terribles. La iniquidad es un ADN espiritual. Hay un ADN que es genético, pero la iniquidad es un ADN espiritual. Ese ADN genético es el que determina muchos rasgos de nuestra forma física, ¿no? Entonces dice, ay, mire, yo tengo los ojos verdes, dice... ¿Cómo es que llama usted? Ya casi como no viene. ¿Ah? Dice, ay, yo tengo los ojos verdes. ¿Cómo quiere que le salgan los hijos? Con los ojos verdes, ¿no? Porque hay un rasgo genético, entonces determina que le va a salir crespo, que le va a salir peliliso, que le va a salir narizoncito, como el abuelo, como la suegra. Bueno, así. Más o menos va buscándole el carácter, le va... Porque el ADN va demarcando eso. Y a veces parece que ese ADN se pierde, ¿no? Entonces, a veces los hijos de uno quieren que le salgan parecidos a uno y no le salen parecidos a uno, pero los nietos sí vienen a salir parecidos. Finalmente el ADN termina ejecutando su acción. Este ADN espiritual, que se llama iniquidad, opera en el espíritu. En el espíritu. Y lo que a nosotros nos permite tener comunión con Dios, ¿sabe qué es? El espíritu. Pero este ADN funciona en el espíritu y determina en nuestro espíritu nuestra relación con el mundo espiritual. No con Dios, sino con el mundo espiritual. Porque un brujo es espiritual. Claro. Claro que sí. Y a veces más que nosotros, qué pena decirlo. A veces sí, tienen más. Claro, un brujo es espiritual. Entonces, ese ADN determina lo que somos nosotros en el mundo espiritual. Viéndolo de esa manera, entonces, vamos a mirar cómo esa cadena de perversidad se va haciendo cada vez más y más fuerte, hasta llevándonos a límites realmente tremendos. Alguien dice, es que la maldad hoy es mayor. Siempre han habido malos. Pero hoy realmente parece que se ha desbordado. Parece que no hay, tanto que cuando el Señor describe a los hombres de esta época, en la carta a Timoteo dice que son inmorales. ¿Sí lo ha leído? Una descripción, y es como una radiografía de lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces uno puede decir, no es justo, Señor, que yo tenga que pagar por lo que hizo mi papá. ¿O sí? No es justo que yo tenga, Señor Dios, que llevar las consecuencias de lo que mi abuelo hizo. ¿A cuánto les parece que eso sea justo? No es justo, ¿no? Ah, pero si su abuelo dejó una casa y una finca, ¿es justo que usted tenga esa casa y esa finca? Pregunto. ¿Por qué cambian tan repentinamente? Ah, porque son cosas que convienen, ¿no? Pues igual, esto es una herencia de maldición. Y usted la toma, sea que la quiera o no, la quiera. Es suya. Entonces no se trata de justicia, se trata de algo espiritual. Se trata de una ley que Dios promulgó y que se cumple, ya sea que a mí me parezca o no me parezca. Si Él dijo que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y yo le digo, pero Señor, no importa. Ay, pero es que yo apenas dije una mentirita, no importa, es pecado, la paga del pecado es muerte. Está determinado por Dios. Y Dios no hizo absolutamente nada para perjudicarnos. Es la decisión del hombre. Fue la decisión de ese bisabuelo ponerse a andar en brujería. Fue la decisión de mis antepasados ponerse a adorar ídolos. Y ellos transgredieron la ley de Dios, pecaron. No solamente pecaron, sino se rebelaron contra Dios y murieron en iniquidad.
¿Y a quién cree que le dejaron la herencia? ¿Al vecino? No la dejaron a nosotros. Ellos se la traspasaron a papá, mamá y así hasta nosotros. Y si nosotros no tomamos las medidas que sean necesarias en este tiempo para cortar la iniquidad, ¿sabe quién la va a llevar? Nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Y así generación tras generación los vamos a ver en la misma situación. Entonces uno puede de alguna manera determinar el éxito a la medida que quiera verlo. ¿Usted es un hombre exitoso? Sí, a mí me va bien. Sí, me va bien en los negocios, me va bien en la vida. Ok, ¿y cómo le va en el resto? Pues, pero siempre queremos sacar lo mejor, exaltar lo mejor. Pero cuando se trata de iniquidad no queremos ver la perversidad. Ahora más adelante vamos a ver cómo nosotros somos de alguna manera expertos para ocultar ciertas cosas. Ciertas cosas. Nunca habrá jamás un ser humano, así sea su esposo, su esposa de toda la vida, que le pueda conocer tan profundamente como nos conoce Dios. Siempre habrá algo que nos avergüence, siempre habrá algo que callemos, siempre habrá algo que sea solamente ¿de quién? De nosotros. Y ese es el escenario excelente para que la iniquidad esté ahí. Hagan ido ahí, la iniquidad ha cenido ahí en esa forma. ¿Sí? Entonces, sí, más allá de justo o injusto, es una ley y nosotros nos gozamos recibiendo la finca, pero no queremos recibir la carga espiritual que viene. Nadie la queremos. La iniquidad casi siempre pasa desapercibida, pero genera daño. Casi siempre pasa desapercibida. Isaías 59, esta mañana me corrigieron porque yo tengo Isaías 5 acá. Isaías 59, por favor. Versículos 1 y 2. Isaías 59, 1, 2. A ver, ¿dónde están mis colaboradores? ¿Ya está? Listo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ese no se ha cortado la mano del Señor, ¿qué es? Que el brazo siempre está extendido para bendecir a los hombres. ¿Sí? No se ha cortado, no. Ahí está la mano del Señor extendida para traer bendición, para traer beneficios sobre todos los hombres. Y además, ¿para qué? Para escucharlos. O sea, cuando nosotros, ay Señor, ayúdame, ahí está ¿qué haciendo el Señor? Escuchándonos. No se ha cortado, dice. El problema viene en el versículo 2. En otras palabras, el versículo 1 dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudarles en todas las cosas. Pero, no, ya no me gustó. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Han traído qué? Separación. El Señor, hijo, mira, yo quiero hacer esto. Y la iniquidad nos retrae. Estás enfermo, mi hijo murió, mira, hay sanidad. Y la iniquidad te echa para atrás. El pero. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que ni siquiera están llegando nuestras. No diga eso. Afecta todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguna vez se ha puesto usted en la tarea de mirar cuáles son las áreas de su vida? Muchas. Empezamos por lo espiritual. Afecta nuestra área espiritual. La iniquidad en el área espiritual genera tantos problemas, como dice Isaías, que nos impide tener comunión con Dios. Entonces, voy a orar, porque hay que orar, porque hay que orar una hora, porque el Señor le dijo a Pedro, no habéis podido orar ni siquiera una hora, voy a orar una hora, ya voy, Señor. O sea, me voy a formar esa disciplina y voy y me arrodillo y digo, Padre, en el nombre de Jesús, y se me viene una palabrota a la cabeza.
O está mi hermano allí concentrado y se le pasa esa vieja en pelota por allá por el pensamiento así. A mi hermano, porque a mi hermana no se le pasan viejas en pelotas. A ella se le pasan otros. Y Señor, ¿qué está pasando? Se le vienen todo tipo de pensamientos. No ha llegado el chino, ¿qué tal que lo atraquen? ¿Qué tal que le afecta el área espiritual? No le permite orar. Usted lee la palabra y es como si la leyera de noche y a oscuras. No entiende nada. No le salen las palabras. Viene a adorar y usted se queda mirando. ¿Y esos qué? ¿Y por qué llorarán? ¿Sería que se le murió a alguien? O sea, usted está pensando, está analizando, está mirando allí. Le afecta la vida espiritual. Pero ojo, usted ama a Dios. No suena coherente. ¿Ama o no ama a Dios? Sí, lo ama. Usted se está proponiendo ayunar porque quiere ser mejor en el espíritu. Usted está haciendo el deber de orar y de leer la Biblia porque sabe que eso le conviene. Usted sabe que eso es así. Pero la iniquidad que hace lo lleva de para atrás. Le lleva de para atrás. Siempre está trabajando su parte espiritual, hermano. Porque eso es lo que dice la Escritura. Hace separación entre Dios. Entonces nos afecta de una manera tremenda nuestra relación con Dios. Nos lleva a creer en otras cosas. Hay personas, hermano, que todavía estando en la iglesia dicen, ay, voy a mirar a ver qué dice Géminis. No, yo no creo en eso, pero a ver qué me dice. Y le echan su repasadita al tarot, al horóscopo. Sí. Hay algunos que están así, en esa dualidad, en esa forma, porque afecta el área espiritual. Nos hace dudar de las promesas de Dios. Nos hace dudar del amor de Dios. En ocasiones nos lleva a pensar que realmente no estamos haciendo nada dentro de la iglesia. Pero sí, hay que ir. Sí, es bueno ir a la iglesia. Sí, eso. Así por hablar algunas cosas. Físicamente genera enfermedades. Cantidad de enfermedades, hermano. La más común, la osteoporosis, las enfermedades de los huesos, hermano. Porque la iniquidad se mete en el sistema óseo, en la médula. David declara, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir, ¿cómo era que andaba? Ya no tenía paz, el hombre se andaba gimiendo. En mi gemir todo el día, dice David. La iniquidad se mete en los huesos, enfermedades degenerativas. Enfermedades que muchas veces lo sabe, yo siempre lo digo, lo sabe el señor del banco, pero no lo sabemos nosotros que somos cristianos, ¿no? Entonces voy a pedir un préstamo y el señor del banco me dice, ¿en su familia ha muerto alguien de cáncer? Al señor del banco, ¿qué le interesa eso? Que me lo pregunte el doctor, pero que me lo pregunte el que me va a hacer un préstamo. ¿Enfermedades graves en su familia? Entonces, no. Y se acuerda que se murió ese tío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que hay algo generacional que opera. Y que si operó en alguien de su pasado, también va a operar ¿en qué? En usted. Mi padre muere de 55 años de cáncer. Cuando yo tenía 52, el diablo me hacía barra. Decía, a los 55 te la cobro, a los 55 te mueres. ¿Y de qué? De cáncer. Hasta que un día me le paré y dije, no, sin conocer nada de la iniquidad, guiado por el Espíritu, me levanté y dije, no me muero. Ya pasé. Ya pasé, sí. Pero así es. Y hay enfermedades, hermano, que las tuvo la abuela, las tiene usted, mi querida hermana, y las tiene su hija. Yo les he dicho algo tan común como, ay, esos dolores menstruales. No, pero es que ese es de todas las mujeres. Averiguado, no es de todas las mujeres. No es de todas las mujeres. Hay una herencia, maldición ahí. Y cada mes usted anda con ese cólico, cada mes usted anda, ay, pero es que ese... No, usted se creyó ese cuento y lo tiene, porque tiene su fe puesta en eso, en una raíz de iniquidad que le está torturando mes tras mes. ¿Y su nieta cómo va a ser cuando le llegue el periodo? Igual. Porque va de generación en generación. Todo tipo de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares del corazón, ¿no?
Nosotros nos estamos desligando de eso. Ya usted es sano en el nombre de Jesús. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades, nada. Eso se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El sábado ayer oraba por mi hermanita ya. Dios la sanó. ¿Y que le duelen las? No, espere, la palabra del Señor dice que sus huesos serán vigorosos y verdes. Y oramos con la palabra ya. Esta mañana dijo, ya estoy bien. Y ahorita volvimos a orar por si acaso. Que tenemos una fe a prueba de todo. Pero no, bueno. Lo cierto del caso es que vienen muchas enfermedades, deformaciones. El bocio que llaman, vienen de familia y se heredan. Todo tipo de situaciones, hermano, que fue de nuestra familia no tiene por qué ser suya. Pero usted las toma como algo natural. Esa jaqueca, no, a mi mamá le pasaba lo mismo. Pues hermano, usted está declarando algo que es cierto, pero que no debería ser en su vida. Eso pasa físicamente. En la familia. En la familia encontramos todo tipo de desórdenes de iniquidad. Porque muchas veces nosotros no conocemos la historia de nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo les he comentado de mis abuelas. Esta mañana hablaba de mi abuela por parte de mi mamá. Ella tuvo un hijo y se le perdió el hijo. Duró como 40 años perdido. Apareció ya siendo un hombre ya adulto, ya avanzado en años, y a mi mamá y a mi tía. Y nunca jamás mi abuela dijo cómo fue el asunto con él, se dijo, jamás. Ya sea porque le avergonzara, por lo que fuera, nunca jamás, y se murió con eso. Mi otra abuela, usted la veía así toda cuchita, así, con un pañolón, ella era de Santa Sofía, su pañolón, su sombrero, y así toda arrugadita como una pasita, así toda, era chiquita, pero qué berrionda. La hija mayor era de apellido Torres. Mi papá y el hermano que le sigue eran de apellido Fino, y los otros también eran finos, pero eran de un primo. Extrafino. Y uno veía la cuchita y ¿qué va a pensar, no? ¿Usted qué se va a imaginar? Mi abuelo, hay que rajar, ella está muerto. Mi abuelo lo vi una sola vez en la vida. Pasaba en un caballo y me dijeron, ese es su abuelo. Un mono así de ojos verdes, ese era mi abuelo. Después, mirando la familia, pude ver que el hombre, cualquier peladita que salía del campo la violaba. Porque tenía dinero, porque tenía presencia y porque se le daba la gana. Y las violaba. Entonces usted llegaba a Santa Sofía, por la parte de arriba de Santa Sofía, ustedes que conocen, y todos eran finos. ¿De quién? De don Andrés. Muy prolífero el señor. Muy prolífero, pero una raíz de iniquidad muy brava, muy brava. ¿Ves? Y todo eso es la herencia de ¿quién? De mi abuelo. ¿Qué me dejó mi abuelo? Nada. Me hubiera dejado una finca, me aguantaba algo de la iniquidad. Porque plata sí tenía, pero no dejó nada. No dejó sino problemas espirituales que hoy de alguna manera influyen en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y usted se pregunta, ¿por qué vivo agarrado en la casa toda hora? Porque venimos con una herencia de oscuridad, con una herencia de contienda, ¿cierto? Entonces se generan situaciones de violencia. Yo te amo, pero ¿cómo así que me amas y me estás martillando? Sí. Ahora yo puedo creer que sí la ama, como nosotros amamos a Dios y nos portamos mal. Pero es algo arraigado. Situaciones de adulterio, ¿cierto? Y no, es que ya le perdoné 5 y seguramente vaya contando las 6 si no rompe ese lazo de iniquidad. Se fomenta todo tipo de situaciones familiares. Los hijos se levantan agrediendo a los padres a los hijos. Y es lo mismo que ocurrió en otra época con nuestros antepasados. Se están repitiendo el ciclo. Es un diseño diabólico que se va día tras día, no solamente acentuando en la generación que está vigente, sino que va generando muchas más cosas que luego pasaremos a los que vienen detrás de nosotros. Esa es la iniquidad. Terrible, ¿no?
Ya me dio sustito hablar de eso. Claro, esa es la iniquidad. Eso en el área familiar y se nos quedan muchas cosas, ¿no? Contienda, adulterio, la irresponsabilidad, ¿no? Hombres que no responden por nada. Mujeres que son desordenadas, hermano. Y usted, pero mire, no, nada, lo vienen así, es una herencia, se acostumbran a vivir de esa manera. Y tratan muchas veces de hacerlo, de hacer las cosas, y vuelven otra vez a lo mismo. En el área moral encontramos de todo. Los problemas sexuales. Todos, óigame bien, todos los seres humanos somos sexuales. ¿Sabían eso? Claro. Lo que pasa es que nosotros a veces somos dados a negarnos. Entonces se encuentra uno, sobre todo dentro de la iglesia, personas que, caramba, yo envidio. Hermano, eso puede ser un asunto. No, a mí eso sí no me toca. ¿Nunca lo he escuchado? Ay, sí, grave conmigo paz, porque eso no, a mí no. No, hay personas que no tienen sexualidad, seguramente la agarraron, la metieron en un armario y la encerraron. Y como es la sexualidad algo tan privado, tan de uno mismo, no estamos dispuestos ¿a qué? A hablar con nadie del asunto, ¿no? Entonces se despierta mi hermano allá por la mañana. Uy, mi anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Ay, me soñé con una vieja en pelota. No, nada. Eso no lo puedes contar, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿Es real o no es real? Y como no lo podemos contar, ¿cómo vivimos? Atrapados. Atrapados en la inmoralidad sexual. Cuando la palabra de Dios habla de fornicación, la palabra fornicación la hemos limitado solamente para hablar de una relación que está fuera del matrimonio, ¿no? Eso es fornicación. No, eso es mentira. Fornicación es todo tipo de impureza sexual. Entonces, la persona que ve pornografía es alguien que está fornicando. La persona que se masturba es alguien que está fornicando. La persona que tiene pensamientos inmundos, pensamientos con respecto, está fornicando. Ahí está la fornicación. Y todo ese tipo de pecados sexuales están ahí. Depravación. Cosas que tal vez ni siquiera nunca lleguemos a hacer, pero están acá. ¿Y a quién le decimos? Entonces pensamos que es pecado. Padre, perdóname ese pecado. ¿A quién se lo atribuimos? Al pecado. Y es pecado. ¿O no va a ser pecado ver pornografía? Bueno, de vez en cuando. No, es pecado. Es pecado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros todo se lo atribuimos al pecado. Entonces, si usted ha estado en el campo, si usted ama la jardinería, usted tiene una plantica, pero le está produciendo frutos que no son buenos, se le están dañando y las ramas no están bien. ¿Qué hace usted, mi querida hermana? La va a podar. Usted agarra y le quita las hojas secas, le quita los frutos y deja el solo chamizo. ¿Y qué pasa con el chamizo? Cuando lo va a ver, usted lo ve otra vez, ¿qué? Frondoso, verde, otra vez tiene flores, otra vez tiene fruto y dice, ¡ay, valió la pena podarlo! Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando usted solamente llega allí y dice, Señor, perdona mis pecados, claro, ¿sabe qué está haciendo? Se está quitando el pecado, está podando el árbol. Está podando el árbol. Entonces usted sí le quita los pecados, le quita todas las cosas de ahí, pero no ha tratado el problema a la raíz. Y el diablo comedidamente sigue rociando ese tronquito, esa raíz. Y usted produzca pecado. La iniquidad es la raíz, la factoría que produce el pecado. Pero ¿por qué yo siempre peleando con el mismo pecado, siempre con esos pensamientos impuros, siempre con esa mentira, siempre con esa grosería? Señor, cámbiame. Y el Señor dice, sí, pero usted no ha sacado esa raíz de iniquidad. Está pervirtiendo el derecho, le está desviando del propósito y sigue produciendo pecado, y nosotros vamos y el Señor nos perdona, volvemos, nos levantamos y seguimos exactamente en lo mismo. Todo eso hace la iniquidad, ¿cierto? Ahora, eso se vuelve un ancla muy pesada. No nos deja mover. Muchos sueños, muchas cosas que queremos realizar no se dan porque la iniquidad nos retiene. Entonces, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No lo haces
porque siempre te está colocando algo, te está reteniendo. Nos frustra, nos hace pensar que realmente la vida de fe no tiene sentido. Ya llevo tantos años asistiendo a la iglesia y sigo peleando con lo mismo. Porque no has tratado el problema como tienes que tratarlo. La pregunta sería, si tengo a Cristo en mi corazón, ¿puedo tener iniquidad? ¿Qué dice usted? Encuesta en Bammer. Si tengo a Cristo en mi corazón, ¿puede haber iniquidad en mí? Yo no sé si a mí me vendieron un evangelio engañoso. A mí me dijeron, usted llega a Cristo y cuando usted llega a Cristo automáticamente es salvo, el Señor le quita todo pecado y usted tiene vida eterna. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces no me engañaron. Entonces sí hay vida eterna en Cristo Jesús. Claro. El asunto es que nosotros creemos que cuando recibimos a Cristo, los demonios salen espantados. Los demonios dicen, yo con este man ya no me meto. No, yo con esta vieja ya no me meto porque imagínese, ahora no, se pasó al otro bando y mejor dejarla quieta. No. Sí es bien cierto que cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente, inmediatamente usted es salvo. O sea, esto no es de prolongarse. Usted recibe a Cristo y es salvo. Usted recibe a Cristo y sus pecados le son perdonados. Usted nunca más volverá a cargar con sus pecados y a medida que peque, usted irá al Señor y el Señor le seguirá perdonando. No hay problema por eso. Automáticamente ya quedó libre de pecado y a Jesús como el abogado que intercede con el Padre en caso de que pequemos. La sangre de Cristo sigue siendo real para limpiarnos de pecado. Pero los demonios no se van. O si no, Pedro no nos hubiera dicho que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O si no, la Biblia no nos diría que no debemos menospreciar las acechanzas del diablo. No, por el contrario, los demonios están buscando el casual, están buscando la causa ¿para qué? Para volverle la vida a usted a cuadritos. Y van y encuentran y el pecado le fue quitado. Pero cuando ven y miran la herencia que usted tiene, ¿recuerda la herencia? Van y dicen, wow, este tiene de dónde cogerle, porque tiene una herencia de iniquidad. Y de ahí se van a pegar. Ahora, que una persona no cumpla con el propósito de Dios no quiere decir que no sea salva. Muchas personas pueden ser salvas, pero viven enfermas toda la vida, cargando la iniquidad. Personas son salvas, pero toda la vida viven arruinadas. Viven llenos de ruina, de miseria, siempre arañando, siempre comiendo el pan con escasez cuando no es lo que dice la Biblia. Personas son salvas, pero no son felices, están solas porque fracasan en su matrimonio, porque nadie les pone cuidado, porque están ahí, atrapados en la iniquidad. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté, a la mujer sí no le dijo nada. No, también, ¿sí? Entran juntos ahí. Entonces, no, pero pastor, es que a mí no se me arrima nadie. Y usted va y mira la más fea, la más, sin menospreciar a nadie, va a la mira y pasa con tremendo man bien chusco, bien plantado. ¿Y esa vieja cómo se lo levantó? Y no se ha dado cuenta que hay una raíz de iniquidad ahí, reteniéndole, estorbándole. Dios quería que tuvieras un hogar, que tuvieras una familia, pero la iniquidad está ahí. La esterilidad. La palabra dice, no habrá estéril en medio de mi pueblo, dice el Señor. Pero hay esterilidad espiritual, esterilidad física. No producimos. Y está la iniquidad ahí, cobrando su cosa. ¿Somos salvos? Seguimos siendo salvos. Y vuelvo al punto, ¿amamos a Dios? Sí. Por eso venimos a la iglesia, ¿no? Amamos a Dios, sí, queremos hacer las cosas bien, pero no se nos están dando, no está saliendo absolutamente nada, porque hay iniquidad, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Bueno, voy a acabar rápido. Dentro de 8 días seguimos desarrollando el tema. Juan 8, 31, 32.
¿Lo tiene? Ya sabe qué fue lo que dijo Pacheco, el finado Pacheco. ¿Qué dijo el finado Pacheco, hermana Blanca? Si lo tiene, tráigalo. Ah, sí, ahora sí. Entonces, si lo tiene, ábralo más bien usted ahí en Juan, capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Estos judíos qué habían hecho? Ya iban a la iglesia. Pues no había iglesia, pero ya andaban con el Señor. Estos judíos habían creído en él. No le está hablando a los que le negaban, no, le está hablando a creyentes. Ojo con eso. El primer paso cuando llegamos a Jesús, ¿cuál es? Ser creyentes, ¿cierto? Entonces el Señor dice, hay más para ustedes. No se pueden quedar como creyentes. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, o sea que hay discípulos que están en duda. O sea, sí, yo soy seguidor de Jesús, y el Señor dice, no, hay unos que son verdaderos, hay otros que no es que sean así muy veraces, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos, pero la condición para ser su discípulo, ¿cuál es? Permanecer en la palabra. Y ya la iniquidad nos está cobrando una cuota. Ya hay cosas que leemos en la Biblia y ¿será que sí? ¿Será que es para mí? Sí, yo creo en la sanidad, aleluya, gloria a Dios. Y sigue arrastrando, ya dentro de 8 días dice, ¿cómo está? No, ya bien, ya tengo las piernas parejas, ahora camino. ¿Ah? Pero está en la palabra. Y el Señor dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos seguidores. Y luego viene el famoso versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué somos libres? De la condenación eterna y del pecado. Hasta ahí somos libres ¿de qué? De la condenación eterna y del pecado. Gloria a Dios, aleluya. Sí, gloria a Dios porque no nos vamos para el infierno, bendito sea el nombre del Señor. El asunto es que en el versículo 36 el Señor hace énfasis en algo. ¿Qué dice el versículo 36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ya éramos libres. Señor, creo que se equivocó. Ya éramos libres, ¿por qué verdaderamente libres? Dice, porque hay algo más que quitar. Después de que conoces al Señor, de que eres salvo, de que tienes vida eterna, hay algo más que debe ser quitado en tu vida para que no solamente seas libre, sino seas verdaderamente libre. Y era una herencia, maldición que traían los hebreos. Verdaderamente libres. Es lo que quiere el Señor. Nosotros fuimos llamados a dejar una herencia de bendición. Pero si no hacemos nada al respecto con nuestro presente, la herencia que estaremos dejando a nuestros hijos es una herencia de problemas, de dificultades, de situaciones que nosotros podemos cambiar. ¿Y quién de nosotros no ama a los hijos? Los amamos. Uno cuando tiene su hijo lo primero que piensa es, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Qué duro cuando la vida de uno empieza a retratarse en la vida de un hijo. Y cuando usted empieza a ver que eso fue lo que le pasó a papá o que le pasó a mamá. Entonces, esta es una verdad espiritual que no podemos dejarla simplemente así como, no. Es algo que tenemos que tomar y hacerlo. Ahora, la iniquidad requiere trabajo, requiere disciplina. No es de un momento a otro. No es que yo digo, renuncio a la iniquidad y ya no. Dentro de 8 días vamos a mirar cómo somos libres de la iniquidad y vamos a tomar un tiempo especial para ministrar y nos vamos a deshacer de la iniquidad en el nombre de Jesús. Amén. Porque lo que yo leí en Éxodo es que el Señor perdona la iniquidad. Y si perdona la iniquidad, entonces tengo opción. Perdona la rebelión y perdona el pecado. Dentro de 8 días vamos a ver cuál es la fórmula que nos da la palabra del Señor para ser liberados de la iniquidad y poder cambiar nuestro destino en esta tierra y el de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y de las próximas generaciones hasta la 4ª generación. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre del Hijo de Dios, gracias Señor. Esta mañana ha sido una mañana muy especial poder, Padre mío, Señor, ir nuevamente a tu palabra, poder, Padre Santo, Señor Dios, ver algunas cosas, Señor,
que pueden estar afectando nuestras vidas, Señor. Oro en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo sea trayendo, Señor Dios, a nuestra mente las cosas que tal vez nos parecen en ocasiones normales, pero que no lo son y que están afectando, Señor, nuestro propósito en esta tierra, que están apartándonos de la verdad y que nos están alejando de Dios, Señor. Por favor, en el nombre del Hijo de Dios, habla a tu pueblo, habla a tus hijos de una manera especial. En Cristo el Salvador pedimos, Señor, que te glorifiques grandemente durante este tiempo y que dentro de 8 días podamos tener la satisfacción de ser verdaderamente libres en el nombre de Jesús.